Bueno, buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo y vamos a aprovechar de compartirlo también, de verificar que se esté escuchando bien y de compartirlo también con lo que son los demás hermanos que están ahorita conectados. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos hermanos, son las 4 de la tarde prácticamente de hoy 7 de agosto y vamos a checar que se esté escuchando correctamente. Perfecto. Y ojalá que se vayan agregando algunos compañeros, algunos hermanos catequistas precisamente en esta transmisión. Bueno, vamos a compartirlo con lo que es nuestro grupo que tenemos de Supercatólico TV para que sean también otros hermanos que si gustan nos puedan sintonizar en este curso en línea que estamos realizando el día de hoy. Bueno, ya hay una persona conectada. Acuérdense que aquí en los comentarios nos pueden hacer algunas preguntas, ¿verdad?, sobre este curso que vamos a desarrollar. Ok, muy buenas tardes, vamos a esperar un momentito y vamos a empezar con nuestra oración, porque es muy importante, ¿verdad?, que todos como catequistas nos dediquemos precisamente a hacer nuestra oración antes, durante y después de nuestra sesión de catequesis. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, ya hay algunos que se van agregando y vamos a comenzar con nuestra oración. Después va a quedar grabado este video y también lo voy a compartir a través de los canales que tenemos de YouTube de Supercatólico y de lo que es el Mr. Teacher Gabriel. Gracias, muy amable, porque están compartiendo algunos de los videos. Si gustan compartir el video, está público, así que lo pueden compartir para todos. Bueno, vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo como catequistas que nos dé el discernimiento siempre para saber cómo desarrollar nuestra sesión de catequesis de acuerdo a lo que Dios quiere y al magisterio de la Iglesia. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. Estoy checando aquí lo que son precisamente las personas que se van agregando, por si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario. Bueno, vamos a empezar con las diapositivas. Les agradezco su tiempo y su participación. Bueno, vamos a ver qué es la catequesis inicialmente, porque antes de empezar a trabajar y ya saber precisamente qué es lo que estamos utilizando, lo vamos a compartir también con otro grupo que tenemos, ¿verdad? A ver si nos los permite aquí compartir. Ya lo compartimos con un grupo, vamos a compartirlo con otro grupo que tenemos acá, que es muy bueno, nos ha compartido muchas cosas acá, este grupo también, para que sean más los que se vayan conectando. Muy bien. Bueno, decíamos que vamos a analizar primero, antes de checar cómo hacer una sesión de catequesis, vamos a analizar qué es la catequesis, lo cual es muy importante. ¿Ok? Bueno, iniciales que hay que analizar. ¿Qué es la catequesis? ¿A quién va dirigida? ¿Y cuál es su fin? Y como toda sesión de catequesis, ojo, ya estamos empezando a hablar acerca de ello, pues tiene que establecerse un objetivo. Y en este caso es que el joven conozca, joven o lo que es el niño conozca, en este caso el joven, que son ustedes, conozca y comprenda qué es la catequesis para poderla transmitir mejor. Antes de analizar la catequesis en sí, debemos diferenciar a la catequesis de la evangelización. Bueno, tenemos que analizar, muy buenas tardes a los que se van agregando, tenemos que analizar primero qué es la evangelización. Y nos dice aquí la diapositiva: es la labor que realiza la Iglesia para sembrar el Evangelio en todos los nombres. Es la comunicación del Evangelio. Se desarrolla en tres grandes tareas: enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificarlos distribuyendo la gracia. Eso lo hacen lógicamente los sacerdotes. Pero nosotros como catequistas, nuestra labor es darle el conocimiento precisamente de cuáles son los sacramentos y cómo lo tienen que aplicar en su vida. Guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Bueno, aquí hay que analizar algo que es muy importante y muy interesante. Fíjense, ¿qué ocurre en este proceso de evangelización? Primero se habla de un proceso que recibe el nombre de querigma. ¿Qué es querigma? Querigma es el primer anuncio. Cuando, por ejemplo, hay alguna persona, perdón,
que no conoce a Jesucristo y resulta que le llaman para un retiro, para alguna actividad, y pues resulta que agarra y se enamora de Jesús por primera vez. Ese es el querigma, el primer anuncio. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano catequista? Que a veces el niño, el joven que recibe este primer anuncio, resulta que después de un tiempo, ¿qué ocurre? Pues se le olvida, se empieza a regresar nuevamente a las cosas del mundo y se separa otra vez de la fe. Por eso la catequesis es muy importante, hermano catequista. ¿Por qué? Porque la catequesis, a diferencia de solamente un escuchar a Jesús, la catequesis es permanente y progresiva. Es decir, va a ser una educación en la fe que va a ir subiendo. Por eso la catequesis tiene varios grados, ¿verdad? Para que vaya subiendo el niño sobre lo que es su proceso de aprendizaje. Y bueno, antes que nada, bueno, para los que ya se van agregando, que hoy sí ya son más, pues les comentaba que yo soy el maestro Gabriel Esteban, soy docente de profesión desde hace 29 años y catequista desde hace más o menos 35 años, ¿verdad? Y con mucho gusto hacemos estos cursos, pues para apoyarles. De ninguna manera suple a lo que es su catequesis o lo que es su enseñanza que tengan en sus comunidades, sino solamente es un complemento, ¿verdad? Muy bien, bueno, aclarado esto, seguimos entonces. Y estamos viendo que en esta parte de lo que es la catequesis precisamente, estábamos analizando, a ver, permítame, ya estamos acá. Estábamos analizando lo que era la evangelización. Ahora, nos vamos a ir precisamente al catecismo. Y dice, el catecismo de la iglesia nos dice, transmitir la fe, la catequesis. Y en el numeral número propiamente 4 dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Vean qué interesante, nosotros como catequistas tenemos que ser partícipes de un proceso precisamente de fe, de un proceso de evangelización para nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que ellos vayan, nuestros niños, nuestros jóvenes, ellos vayan conociendo a Dios. Sin embargo, es muy importante, catequista, como he dicho en otros cursos, de que tomemos en cuenta que la labor es de Dios. Yo, por ejemplo, ahorita puedo esperar que estuvieran viendo los temas muchísimas personas, pero no importa. Si lo ven 1, 2, 3 personas, pues es más que suficiente. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, que tenemos que hacer nosotros la invitación, el esfuerzo para que lo entiendan, para que lo aprendan nuestros niños, pero quien va a dar al final de cuentas o quien va a lograr esos frutos es Jesús. No somos nosotros. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, somos instrumentos de Dios. A lo mejor instrumentos, no a lo mejor, claro que sí, instrumentos pues que no estamos capacitados, que no estamos preparados, pero que tenemos este tiempo para conocer más cómo preparar, en este caso que estamos viendo, nuestra sesión de catequesis. Entonces, nunca hay que desanimarnos, hermano catequista. Siempre hay que estar luchando para llevar la evangelización, porque no es un proceso mío, es un trabajo que Jesús ha querido que realicemos. Y en el número 5 dice, la catequesis, aquí nos aclara qué es una educación en la fe de los niños, los jóvenes y los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. A veces pensamos y lo reducimos y decimos, no, pues estamos preparando a nuestros niños para la primera comunión o lo estamos preparando para la confirmación, que pues es lo más importante que realizamos. Pero tenemos que darnos cuenta que la preparación del niño, del joven, no solamente es para la primera comunión, no solamente es para los sacramentos, es para toda su vida. Por eso a veces nos topamos como catequistas con el clásico problema de que hacen su primera comunión y después ¿qué ocurre? Se van, ¿verdad? Se van los jóvenes, ya no regresan y se olvidan que el proceso de evangelización no termina ya, sino que acabando ya lo que es su preparación para su primera comunión, para su confirmación, tienen que seguir en un proceso. Mencionaba la otra vez como catequistas, a veces cuesta un poco de trabajo poderlos seguir llevando o haciendo que sigan yendo
Pero es un trabajo importante. Por ahí hay un curso que tengo en el canal de YouTube de Mr. Teacher, que se habla precisamente de una catequesis integral. ¿Qué significa catequesis integral? Pues significa el hecho de que tenemos que evangelizar no solo a los niños, sino también involucrar a los padres de familia en este proceso de catequesis. Ahora seguimos analizando. La catequesis como educación de la fe. Ahorita vamos a ver ya, después de unas 4 diapositivas más, vamos a ver ya los puntos de cómo hacer una sesión de catequesis. Porque ahorita estamos regresando o vamos a regresar a lo que es nuestro ciclo escolar en la catequesis y necesitamos tener claramente las herramientas que vamos a utilizar. Dice, la catequesis como educación de la fe. Ahora explicamos la definición de catequesis. Aquí sería una definición que a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo considero otra definición, es una definición que saqué de una página católica. Dice, la catequesis es profundizar en el mensaje evangélico para educar la fe. Como dijimos hace rato, puede haber el querigma, es decir, el primer llamado, pero la catequesis lo que va a hacer es profundizar en la fe del niño, del joven. Dice y aclara aquí, profundizar es conseguir más de lo que se tiene. Por eso, la catequesis no es el primer paso hacia la fe. Ya dijimos que eso es parte del querigma. Se presupone que ya se consiguió con la primera evangelización. Es decir, tenemos que buscar una profundización del niño, una profundización en cuanto a su conocimiento de Dios. Pero alguien me va a decir, oiga maestro, ¿y cómo lo vamos a lograr nosotros? No, definitivamente no lo vamos a lograr nosotros, lo va a lograr Dios. Pero nuestra disposición para desarrollar bien una sesión de catequesis lo mejor posible, ese tiene que ser nuestro trabajo. ¿Qué ocurre cuando estamos en una empresa y nos dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer esto y que quede bien. Pues hacemos el esfuerzo para que quede bien. Pues lo mismo así ocurre o mucho más cuando hacemos nuestra sesión de catequesis. Hay que intentarlo hacer lo mejor posible, ¿verdad? Porque es parte de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, pero por encima de nuestras propias capacidades está la ayuda de Dios. Por eso es importantísima la oración. Buscar en la oración esa fuerza para poder hacer las cosas lo más adecuado a lo que Dios quiere. Y ahora tenemos que analizar de manera general estos puntos. Dice, para ello, la catequesis, fíjense, debe ser evangelizadora. Todo esto hay que tomarlo en cuenta para lo que vamos a ver ahorita de nuestra sesión. Por eso se trata el curso del desarrollo de una sesión de catequesis. La catequesis debe ser evangelizadora, es decir, procurar entablar y profundizar el contacto personal de catequizando con Jesucristo y con los valores de su reino, es decir, llevarlos hacia Dios, hacia Jesús. Debe ser diagonal, es decir, escuchar la palabra de Dios y dar una respuesta. Recordemos que en toda sesión de catequesis la parte más importante es la palabra de Dios, la iluminación de la palabra. Debe ser permanente y global, como dijimos hace rato, porque esta debe ir más allá de una exposición fragmentaria con ocasión de la explicación de algún punto doctrinal o de la preparación de ciertos sacramentos. Lo que dijimos hace rato, no solamente nos enfoquemos a que se preparen un sacramento, se deben de preparar para la vida de la fe y motivarles e irles diciendo a ellos precisamente, a ver, voy a modificar aquí un poco lo que es la luz para que no nos perjudique tanto en la transmisión, modificando e irle diciendo al niño, al joven, que después de los sacramentos nuestra evangelización sigue, nuestra catequesis sigue. Como muchas veces ya hemos mencionado, pues los niños se van después de que hacen su primera comunión y hay que también, como dijimos, hacérselo ver a los padres de familia. Otro punto importante, ¿cuál es? Dice, debe ser situacional y ambiental. ¿A qué se refiere esto? Pues cuando hagan ustedes su sesión de catequesis, pues hay que apegarnos a la situación de los jóvenes, a la situación de los niños. Porque no es lo mismo darle, por ejemplo, a un niño que darle a un joven, lógicamente. Y además tenemos que ver nuestro ambiente, es decir, en qué ambiente se encuentran. A lo mejor ustedes están dando catequesis en un ambiente rural o en un ambiente urbano. Eso también influye también el ambiente social, es decir, cómo está la comunidad en el aspecto humano,
también. Y todo esto lo debemos de considerar, de tal manera que dice, debe darse en el ambiente mismo del catequista y de los catequizandos en forma de comunicación y experiencia de la fe por las palabras y el ejemplo de la vida. Asimismo, debe ir asumiendo las experiencias concretas de la vida personales y sociales para iluminarlas con la luz de la fe. ¿Qué ocurre acá? No podemos evangelizar y hacer a un lado los problemas que tienen los niños. Ayer que dábamos un curso de manera presencial, platicábamos con los catequistas y le decíamos, cada día los niños tienen más problemas. Cada día los jóvenes nos platican a veces, ¿verdad? Tengo la oportunidad de dar catecismo junto a mi esposa y a veces, pues lógicamente, los niños tienen más confianza con ella y a ella le platican algunas cuestiones de su vida, algunos problemas de la familia y mi esposa trata de aconsejarles. Como catequistas tenemos que estar a la escucha de los problemas de los niños, a la escucha de buscar una solución, pero a veces no se puede porque nosotros como catequistas no nos podemos meter en la vida de los niños, de los jóvenes, pero sí podemos rezar por ellos, sí podemos pedir por ellos. Ahora, ¿qué ocurre en este punto 5? Dice, debe ser liberadora. Esto es una existencia cristiana intensamente vivida y una clave para descubrir a la luz de la fe el sentido de su propia vida y el de su historia. ¿Por qué? Porque como veremos ahorita en la sesión de catequesis, tiene que ser una catequesis que no por gracia de nosotros ni por nosotros, sino exclusivamente por gracia de Dios. Tiene que ser una catequesis que dé una liberación, que lo ayude en su vida espiritual y en su vida en general. Y luego la número 6 que ya mencionamos debe ser permanente y progresiva. Vean qué importante es todo esto porque es parte precisamente de lo que nosotros tenemos que aprender, de lo que nosotros tenemos que analizar. Voy a checar, ¿verdad? Aquí en la transmisión de Facebook, cómo estamos en cuanto a la transmisión. Y les comento que el que guste, pues puede con mucho gusto por acá hacernos algunos comentarios, saludarnos. Para eso está esta sección aquí de los comentarios. O bien les podemos mandar algún saludo esta tarde, ¿verdad? A lo mejor nos pueden poner de dónde nos están viendo, ¿verdad? Si gustan, para hacer más interactiva esta transmisión. Muy bien, entonces de lo que estamos checando precisamente, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la catequesis. Así que hermano catequista, no te desanimes, porque aquí nos dice nuevamente, ya vamos a empezar con la sesión, nos dice nuevamente, el catecismo de la iglesia nos dice fin y destinatarios. Esto es muy importante para hacer mi sesión, porque si yo voy a desarrollar mi sesión de catequesis, tengo que tomar en cuenta a quién se lo voy a dar. Como ya dijimos, no es lo mismo preparar un tema para niños que para jóvenes, porque el lenguaje y lo que es la aplicación del tema es completamente distinto en muchos de los casos. Y aquí nos dice, este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana, tanto la fe como la moral. A la luz del Concilio Vaticano II, el conjunto de la tradición de la Iglesia, sus fuentes principales. Vean cuáles son nuestras fuentes como catequistas, ojo. La Sagrada Escritura, esa es la fuente principal. Los santos padres, la liturgia y el magisterio de la iglesia. Y también podemos aunar o aumentarle lo que es la tradición del magisterio. Está destinada a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean dispuestos en los diversos países. Eso está en lo que es el sínodo, donde se reúnen los obispos y llegaron a esa conclusión en cuanto a la catequesis. Y este es el último punto que vamos a concluir antes de ya empezar con lo que es el desarrollo, cómo se debe hacer una sesión. Nos dice también algo muy importante en el numeral 25. Dice, el camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Ojo, nuestra catequesis, pues, tendrá efectividad en la medida en que lo ofrezcamos a Dios, en la medida en que tratemos de hacerlo lo mejor posible en nuestra sesión. Pero aquí nos habla de un punto especial, de hacerlo con amor.
Nuestra sesión de catequesis tiene que ser desarrollada con amor, con la esperanza de que dé frutos, de que Dios permita que se den frutos en esta sesión que estemos realizando. Ahora, aquí hay algo que hay que analizar y que es muy importante, hermano catequista, ahorita que empecemos ya con cómo desarrollar una sesión de catequesis. Tenemos que analizar no solamente cómo desarrollar la sesión, sino también analizar cómo la vamos a ir primero planeando, después desarrollando y después analizando. Porque a veces nos olvidamos y decimos, no, pues lo que pasa es que ya terminé mi sesión, ya acabó, salió bien, salió mal, no importa, o sí importa, pero vamos a seguir adelante. No, hay que hacer una autoevaluación, es decir, revisar si mi sesión puede ser mejorada en algún aspecto. Y esto es algo muy importante que ahorita lo vamos a checar. Bueno, ya hay más personas agregadas. Gracias, muy amables. Si gustan compartir el video para que sean más los que participen de este video. Muy bien, entonces seguimos analizando. Fíjense bien. Vamos a checar hoy sí cómo elaborar una sesión de catequesis. Y alguien me va a decir, oiga maestro, ¿cómo que elaboración de una sesión de catequesis antes, durante y después? Porque yo contemplo tres partes fundamentales. Alguien podría decir, bueno, lo importante es antes de, porque voy a planear mi sesión, es correcto. Después, durante, que sería en el momento en que lo voy a desarrollar. Y después, ¿por qué después? Porque después lo que va a ocurrir, como les decía, es que puedo hacer una autoevaluación, analizar qué salió bien, qué salió mal, qué se puede mejorar de mi sesión de catequesis. ¿Ok? Antes que nada sabemos que una sesión de catequesis pues es el proceso ya propiamente de dar la clase a nuestros niños. Bueno, antes que hay que contemplar las fuentes de la catequesis. Como ya dijimos, las principales fuentes de la catequesis pues van a ser sin duda alguna lo que es las Sagradas Escrituras, lo que son los libros complementarios que yo necesite, por ejemplo, puede ser a lo mejor encíclicas, puede ser algunos otros catecismos, pero es importante también nuestro libro de catequista. En el caso aquí de Campeche, pues utilizamos lógicamente lo que nos manda la diócesis, que es de la Arquidiócesis de Guadalajara, pero va a depender de qué libro estés llevando tú. Ahora vamos a analizar la primera parte o el libro más importante, que es la Biblia. ¿Qué valor le das a la Biblia? Es una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo la lees al preparar el catecismo? ¿Qué valor tienen los sacramentos en tu vida? Un catequista lo será si desconoce la palabra de Dios. Y como toda sesión, pues vamos a manejar este punto con un objetivo. Y el objetivo de esta parte es que el catequista comprenda que solo alimentado de las fuentes de la catequesis puede ser el catequista que Dios espera. Así como nosotros nos alimentamos en nuestro conocimiento, si tú estás estudiando, no sé, para médico, etcétera, pues tienes que estudiar los libros que te van a servir para tu carrera. Aquí también nosotros tenemos que ir analizando las fuentes de la catequesis. Como ya dijimos, la principal fuente de la catequesis pues es las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que vayamos leyendo sobre todo lo que es la cita bíblica que esté relacionada con el tema que vamos a desarrollar. Muy bien, ahora seguimos analizando. Contenido de la catequesis. Los contenidos responden al qué de la catequesis. Enuncian aquellos elementos fundamentales del contenido de la fe y de la formación litúrgica y testimonial que nos propone enseñar a los niños. Para la selección y la distribución de los contenidos del año es necesario tener en cuenta que debemos agruparlos en unidades lógicas de aprendizaje. Bueno, en este caso, si estoy llevando yo ya mi libro de catequesis, por ejemplo, les decía que aquí estamos llevando de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues no sería ya tan necesario hacer una estructuración. Si acaso hacer algún tema móvil, algo que tengamos que manejar ahí, pero es parte de lo que es un proceso de evangelización y es parte de cómo diseñar y crear la sesión de catequesis, ¿verdad? Les comentaba por allá que si alguien tiene propiamente algún comentario, no puedo ver los comentarios de los grupos, porque en el caso de los grupos no puedo checar lo que estén comentando actualmente, sino simplemente los comentarios que estén de los amigos de mi Facebook. Pero si alguien tiene algún comentario, acuérdense, lo puede escribir en la parte de abajito. Y aquí tengo un monitor donde voy checando dichos comentarios. Bueno, entonces analizando, ¿qué decíamos? Bueno, pues hay que analizar nuevamente los contenidos. Dice, entonces, según lo expuesto
los grandes temas de catequesis de los niños los extraeremos ¿de dónde? Pues ya dijimos de lo que es el catecismo que tengamos nosotros, que estemos llevando de las Sagradas Escrituras y de cualquier otro libro complementario. Y aquí hay un comentario sobre la catequesis, dice, ha de alimentarse siempre de las fuentes primordiales de la revelación y de la fe, donde sobresale en primer término la Sagrada Escritura, como ya dijimos, que se lee, se interpreta y se proclama, se celebra y se vive en comunidad eclesial. Ya sabemos que no es nuestra interpretación, es la interpretación de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Es muy importante esto porque es parte precisamente de nuestro proceso de aprendizaje. Aquí están de manera general las fuentes, sale nada más para que la chequemos, como ya dijimos, las Sagradas Escrituras, documentos de la Iglesia, en especial el catecismo. A veces como catequistas, pues suena irónico, pero no analizamos lo que es el catecismo de la Iglesia, que es un libro que está actualizado, que habla acerca de temas en verdad actuales, que nos tienen que ser útiles para desarrollar nuestra sesión. Las programaciones y orientaciones para la catequesis y las conferencias. Siempre hay conferencias episcopales y siempre existen documentos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el documento de Aparecida o cualquier otro documento que desarrolle la Iglesia en relación a la catequesis. Lo que son las encíclicas, los documentos escritos por los papas, los lineamientos curriculares para la catequesis en las escuelas católicas. Si por ejemplo estás dando catequesis dentro de una escuela católica, también hay libros, lineamientos a seguir. Los lineamientos programados y orientaciones a nivel diócesis, es importante. Y también si los lineamientos o si existe algún libro o algún lineamiento de tu párroco o de tu capellán, también lógicamente hay que considerarlo. La situación vital de los niños. Esto es importante también para considerar que es parte de la fuente, porque tenemos que analizar la situación del niño como dijimos al principio. Por ejemplo, sus necesidades, sus inquietudes, sus interrogantes y sus experiencias vitales. Ahora, todo eso lo vamos a ir conociendo conforme vayamos llevando nuestras sesiones. Conforme vayando platicando con nuestros niños, vamos a conocer sus problemáticas y sus experiencias. También aquí en el 9, fíjense, también es parte de una fuente, mi experiencia propia. Por ahí hay una frase que dice, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, parte de la sesión es muy importante la vivencia personal. Lo que se conoce, que ahorita lo vamos a ver con calma, como la experiencia de vida. Es decir, el mensaje que voy a dar yo en mi tema, en mi evangelización, primero tengo que analizarlo yo. Primero tengo que llenarme de esa experiencia. Si por ejemplo yo voy a hablar del amor de Dios, yo tengo que analizar para mí qué significa el amor de Dios, analizarlo de acuerdo a la iluminación de la palabra de Dios y entonces darlo a conocer a nuestros niños. Vean qué interesante. Si hay algún comentario, no los hacen ver aquí en lo que es el chat del video. Luego dice que hay que tomar en cuenta también los tiempos litúrgicos, claro, porque ya sabemos que hay momentos especiales como precisamente la Cuaresma, la Pascua, la Navidad, que hay que considerarlos también como actividades. Y por eso a veces en nuestro libro de catequesis hay temas móviles que se van a adecuar de acuerdo al tiempo litúrgico. Y en la 11, los diferentes libros de texto y manuales de catequesis para niños. Como ya dijimos, debemos de tener un libro para catequesis del maestro y el del alumno. Si tú no tienes ese material, pues bueno, es conveniente que le preguntes a tu coordinador, a tu párroco o a la diócesis donde te encuentres para que puedas tener este material y puedas llevar algo bien estructurado. Anteriormente, ¿verdad? Como les decía, tiene 34 años de que doy catecismo. Antes, pues no había un libro propiamente y cada catequista buscaba un libro de acuerdo a lo que lograba conseguir. No, ahora sí, ¿verdad? Cada diócesis, cada arquidiócesis te debe de indicar qué editorial puedes llevar tú del libro para que puedas llevar una secuencia correcta. Y generalmente hay tanto libro para el maestro como libro para el alumno y eso es lo que hay que considerar. Ahora, aquí están cada uno de los puntos, pero lo vamos a ver de una manera muy general para ya pasar a lo que es la sesión. La Sagrada Escritura, ya sabemos que significa etimológicamente Biblia, que significa libros o conjunto de libros. Y aquí lo que voy a mencionar simplemente es que es nuestra fuente principal, como ya dijimos, porque es una obra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo.
y tiene que ser de acuerdo al magisterio de la iglesia. Los documentos de la iglesia, estamos analizándolo de manera general, no estamos tardando tanto para no atrasarnos, pero aquí yo quiero mostrarles que si alguien no tiene el catecismo de la iglesia católica, bueno, aquí abajito está el enlace, pueden localizarlo, buscarlo en Google, y en base a eso localizar este archivo que está en PDF y lo pueden bajar también por si alguien no tiene el catecismo de la iglesia católica. Ahora, ¿qué finalidad tiene este catecismo? Bueno, lo primero es que hace es hablar del amor de Dios a los hombres y cómo nos ha salvado. Yo lo que les decía, aquí vean que hay otra portada, esta es una edición y esta es otra edición, pero pueden encontrar diferentes portadas con el mismo catecismo. Y yo lo que les hacía ver sobre el catecismo hace un momento es que tiene temas muy actualizados que nos pueden servir como un complemento y herramienta para poder analizar nuestra sesión de catequesis. Entonces vean cómo estamos viendo primero las fuentes, porque yo no puedo hacer una sesión si no tengo las fuentes necesarias o las herramientas necesarias para poderla desarrollar. Y el 3 que decíamos hace rato, porque les hablé acerca de las orientaciones a la catequesis y las conferencias episcopales, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el documento del Río de Janeiro, el de Medellín, el documento de Aparecida en Brasil, lo que es el documento de Puebla aquí en México o cuando se desarrolló en Santo Domingo. Aquí generalmente lo que son las conferencias se reúnen, ¿verdad?, en algún país y realizan la edición o el desarrollo de un libro que es el resumen de lo que es la conferencia que se haya realizado en relación hacia la catequesis. El directorio general, bueno, en la actualidad no solamente existe este directorio, sino que hay un nuevo directorio para la catequesis que te invito a que lo localices, a que lo busques, porque van a haber temas desarrollados específicamente al catequista. Entonces tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Como ya dijimos, no solamente es preparar mi sesión, sino prepararme yo primero para preparar bien mi sesión. Y aquí podemos poner que, bueno, aquí lo hice para que ustedes vean que también pueden bajar muchos de estos documentos que estamos comentando hoy para que lo tengan a la mano. Aquí, por ejemplo, este es un documento más antiguo, pero que es muy interesante, que es el documento de Puebla. Y aquí aparecen algunos de los puntos que podemos tomar en cuenta, dónde está la información que vamos a conseguir. Las encíclicas, bueno, en el caso de las encíclicas mencionábamos que son las cartas solemnes sobre asuntos de la iglesia o de las doctrinas católicas y son desarrolladas por el Santo Padre. Muy bien, bueno, todo lo que hemos visto ahorita es antes, o sea, yo ya me armé de las fuentes de la catequesis y ahora, ¿qué vamos a hacer durante mi proceso de sesión de catequesis? Muy bien, dice, vamos a empezar ya con una elaboración de una sesión de catequesis. ¿Cómo se va a preparar una sesión de catequesis? No es suficiente revisar el catecismo para ver el tema que voy a dar. Es importante tener en cuenta la responsabilidad que significa dar a conocer experimentalmente a Cristo, dar a conocer como una experiencia de vida. Bueno, antes de hacer mi sesión de catequesis, yo siempre te recomiendo que se haga oración. En especial que le pidas al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para poder saber cómo desarrollar la sesión de catequesis. Recuerden que la sesión de catequesis se va a componer de varias partes que ahorita vamos a analizar y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Me acuerdo cuando empecé a ser catequista hace muchísimo tiempo que nos dio catecismo, nos dio un curso un sacerdote que estuvo muy interesante porque nos dijo acerca de cómo podemos ir desarrollando nuestra sesión. Y ese sacerdote nos hacía ver algo muy interesante. Decía, a veces el catequista agarra y quiere hacer toda su sesión en un solo momento. Y decía él, no, lo mejor es hacer la sesión poco a poco. Si tienes tiempo, por ejemplo, el lunes puedes ir viendo el tema, el martes puedes leer la palabra, degustarla. Yo siempre digo ese término de degustar la palabra de Dios, porque degustar significa disfrutar. Entonces, leer la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios y aplicarlo a mi vida para poderlo yo dar posteriormente. Y así nos decía el Padre durante la semana, ve desarrollando lo que es tu sesión de catequesis, vela analizando, para que cuando termine el fin de semana o ya vaya a ser tu sesión, ya esté lista propiamente para darla. Pero a veces no nos da tiempo. Entonces a veces como catequistas solamente podemos dedicar un ratito de nuestra semana
para la sesión. Bueno, lo importante es que no sea un ratito tan pequeño, ¿verdad? No tratemos de darle el tiempo que corresponde. Acuérdense que la catequesis es formidable, es enriquecedora, es una obra de Dios, o es más bien una obra para Dios. Y tenemos que tratar de hacerlo con excelencia. Y aquí nos dice, el catequista no es un profesor que viene a enseñar una materia más. Ojo, con esto no quiero decir que el maestro no sea importante. Claro, una vez puse yo una frasecita que a algunos les gustó y a otros no, ¿verdad? Por ahí hay una persona que no le gustó la frase que puse en el Face, donde dije que el maestro estudia para la vida y el catequista estudia para la eternidad. Y una persona me dijo, no, es que el maestro también puede estudiar para la eternidad. Bueno, ciertamente, como decía San José María Escrivá, este santo español, decía, si nosotros hacemos nuestra labor de trabajo, donde tú trabajes con amor, pues entonces podemos alcanzar la santidad. Pero yo me enfocaba, y soy también maestro, ¿verdad? Pero yo me enfocaba a lo que es la catequesis como una evangelización que va a llevar al joven hacia la salvación, o que le va a ayudar más bien a alcanzar esa salvación que queremos. Por eso, sin menospreciar la labor de un maestro que enseña matemáticas, química, etcétera, nosotros debemos de sentirnos felices y orgullosos me refiero no creernos, sino orgullosos de estar precisamente con esa alegría y con esa seguridad de que estamos haciendo cosas grandes para la gloria de Dios. Por eso entonces aquí menciona de manera clara que dice, el catequista no es un profesor que viene a enseñar una materia más. De acuerdo al concepto que se tiene actualmente, donde la enseñanza está fundada en la información que transmite a sus alumnos para que estos se limiten a repetir. Nos están saludando, muy buenas tardes ahí a saludos, dice Flora, gracias, muy buenas tardes, qué bueno que nos hacen un comentario por allá. El que guste puede comentarnos, ¿verdad? Como ya dijimos, aquí en lo que es los comentarios que aparecen en el video en vivo, se los voy a mostrar para que veamos dónde están esos comentarios y lo vayamos checando. Bueno, buenas tardes a los que se van agregando, gracias, ya somos más los que estamos ya en el curso ahorita completamente en vivo. Aquí pueden poner sus comentarios debajo del video propiamente. Bueno, seguimos avanzando, cualquier duda nos pueden comentar también si son tan amables ahí en esa sección. Entonces aquí nos decía, dice, está fundada en la información que transmite a sus alumnos para que estos se limiten a repetir. O sea, no se trata aquí, como decíamos, como en cualquier otra clase, matemáticas, química, etcétera, que solamente vamos a aprender un proceso. No, aquí vamos a aprender algo más, vamos a aprender todo un proceso, pero para alcanzar la salvación. Esto es muy importante. Y aquí hay una situación que quiero mencionar porque en alguna ocasión por ahí escuché a un catequista que decía, no, pues ya no hay que hacer nada de que los niños se aprendan las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Por ejemplo, que se aprenda tanto el Padre Nuestro, la Ave María. Dice, todo tiene que ser vivencial. Bueno, yo considero que no, porque cada situación debe de ser... a ver, ahí nos manda una persona que no puede comentar, ya que aún no me acepta mi solicitud. A ver, vamos a ver quién es la persona que nos los está poniendo. Ok, bueno, muy bien. No puedo comentar ya que aún no. Ok, bueno, no se preocupe. Lo que pasa es que tenemos ya 500 agregados, por eso no le he podido aceptar su solicitud. A ver, déjeme ver, creo que hay un espacio. Ahí está. Ya le confirmé su solicitud. Ya está ahí agregada esta persona. Ya nos puede comentar. Gracias, muy amable. Hoy sí. Lo que pasa es que tenemos aquí, ahorita se debe haber actualizado, ahorita les comento, en mi Facebook tengo 5,000 amigos, entonces ya no puedo agregar a nadie más hasta que alguna persona pues decida salirse aquí de lo que es mi Facebook, ¿verdad? Muy bien, gracias, muy amable, ya está ahí agregada esa persona que nos hizo el comentario. Bueno, entonces les decía que es muy importante analizar la trascendencia de nuestra sesión de catequesis. Nuestra sesión de catequesis tiene que estar precisamente llena de ese amor, porque va a ser para llevar ese mensaje. Aquí nos dice, hay dos aspectos que debemos tener en cuenta cuando estamos preparando una sesión de catequesis. Número 1, conocer quién es el destinatario de la catequesis. ¿A qué se refiere con el destinatario? ¿A quién se lo voy a dar? Y pongo esta imagen representativa que no va a ser lo mismo porque va a depender de la edad del niño, del joven.
También hay que analizar la edad, sexo, nivel socioeconómico, conocimientos o preparación previa de los participantes. A veces, por ejemplo, llegan a nuestra sesión de catequesis, no sé si les ha pasado, algún niño que nunca ha estado en catecismo, que no conoce nada de Dios, que nunca ha ido a una sesión de catequesis. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos hablando con el resto del grupo y asumimos que ya conocen los temas más básicos, ¿verdad? Pues esta persona no lo sabe. Entonces, nosotros como catequistas a lo mejor sí tendríamos que hacer una pequeña regularización. Se lo digo yo como maestro, cuando llega un alumno que no sabe los temas básicos de informática, en mi caso, pues yo tengo que enseñarle un poquito de manera especializada hacia él. Pues así también tenemos que tratar de equilibrar a nuestros alumnos en nuestra sesión de catequesis para que tengan el mismo conocimiento. Y luego nos dice, son factores que debemos considerar, de ello depende toda la preparación que hagamos en nuestra sesión. Nunca un grupo será igual a otro. Eso es importante, hermano catequista. Nunca un grupo será igual a otro. A veces nosotros quisiéramos generalizar y decimos, pues este material que tengo, lo di el año pasado, lo voy a volver a dar. Perfecto, lo puedo hacer, puedo volver a dar el mismo material. Pero a lo mejor el grupo es distinto. A lo mejor, como dijimos, es distinto en la edad o es distinto en cuanto a su forma de ser de los niños, de los jóvenes. Y siempre hay que ir actualizando mi información. Siempre hay que ir modificándola de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque es porque es importante en este proceso. Ahora bien, ¿qué decimos también? Vamos a analizar en el número 2. Tener presente que el objetivo de la catequesis es que las personas que participan en ella conozcan experimentalmente a Cristo. O sea, que sea una experiencia de vida. Ese es el término experimental. Evitar transmitir solo la teoría y dar información. El catequista, como lo veíamos antes, es un formador y debe de propiciar el clima favorable para que el catequizando participe de la revelación y que el amor lo lleve a la conversión, participe como instrumento. Es decir, tiene que haber, vean esta imagen, qué interesante, hay un antes que es una tierra desértica, árida, y un después que ya es un amanecer. Lógicamente es algo un poco poético esto, ¿verdad? No es algo real, pero en nuestra vida espiritual y sobre todo en la vida espiritual de los jóvenes que estamos viendo ahorita, de los niños, tenemos que buscar eso. Que Dios sea para ellos la fuente de amor, que Dios sea para ellos la fuente de seguir adelante, de luchar adelante, de seguir adelante y de luchar para que haya un cambio en su vida personal. El número 3 nos dice, establecer el enlace entre el contenido y los destinatarios a los que dirige la catequesis. O sea, tenemos que hacer que las ideas de nuestra sesión vayan aterrizando en los jóvenes. Dice, ¿qué relación hay entre los objetivos de la sesión y quiénes van a asistir? La respuesta es que nos demos a nosotros mismos puede ser variada. El interés, la lejanía, temor, rechazo, ilusión, etc. Es decir, no vamos a buscar o no podemos esperar que todas las personas que están recibiendo este mensaje lo asuman de la misma manera. Algunos, a lo mejor algunos niños, algunos jóvenes, pues van presionados por sus padres de familia. Entonces tenemos que considerar eso. No a todos va a llegar el mismo mensaje. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la parábola acerca de que un sembrador vino y sembró su semilla en diferentes tierras? En unos dio frutos y en otros no, porque dependía de cómo es la tierra. En este caso sería cómo es la disposición del niño o del joven para recibir el mensaje. Y eso es algo fundamental porque tenemos que tomar en cuenta que cada niño es distinto. Sin embargo, no puedo dar la sesión exclusiva a cada niño, entonces la voy a dar general. Pero conforme vaya yo conociendo a mis niños, a mis jóvenes, voy a tenerla que ir enfocando o desarrollando de acuerdo a la necesidad que se tenga. Entonces es muy importante ver este punto. Y aquí nos dice, establecer el enlace es difícil, claro, porque ¿cómo puedo aterrizar mis ideas con los niños? Pues me voy a tener que hacer uso de otras cosas, voy a tener que hacer uso a lo mejor de dinámicas, de juegos, de diferentes actividades de retroalimentaciones con ellos para que ellos se hagan partícipe. Por ejemplo, cuando se haga la oración inicial, pues debemos de hacer, sobre todo si ya no son tan niños, pues que ellos hagan la oración inicial, que ellos lean la palabra de Dios. Es decir, irlos metiendo en mi proceso de mi sesión.
que formen parte de cada día más, no solamente yo estar hable y hable. Dice, porque los intereses que los catequistas podemos tener sobre un tema, muy probablemente, vean qué interesante, serán diferentes a los intereses de sus destinatarios. A veces para mí la palabra de Dios me puede decir algo. Y a lo mejor para los niños esa misma palabra, nos sucede a nosotros como adultos, les da otro mensaje. Entonces hay que tratar, como dijimos, de unificarlo. Pero no podemos obligar o tratar de centrar solamente una idea, sino que cada uno la va a ir enriqueciendo. Dice, porque si no hay una buena relación entre el tema y los destinatarios, casi tenemos asegurado el fracaso. Bueno, yo no aseguraría tanto aquí, esto lo saqué de una página católica, porque más que el fracaso es una palabra que no debemos de tener nosotros en mente en nuestra sesión. Simple y sencillamente a veces las cosas no salen tan bien. Pero por eso nosotros como catequistas tenemos que luchar, tenemos que tratar de mejorar cada día nuestra sesión. Y es algo que estamos viendo ahora y que veremos mañana y el día martes también a la misma hora. Por eso el mayor esfuerzo a la hora de preparar una sesión de catequesis debe dedicarse a fijar el enlace. Porque la buena catequesis es adaptación e inculturación. ¿Qué es la adaptación? Pues que nosotros como catequistas, ya dijimos, adaptemos el tema a nuestros niños. Y la inculturación es hacerlo parte de su cultura, es hacerlo parte de su conocimiento. Y aquí analizamos ahora el número 4, dice, es establecer los puntos esenciales del contenido. Esto es importante, hermano catequista. Cuando demos un tema de catequesis, debemos de sacar nuestros puntos esenciales de la sesión. Es decir, cuáles son nuestro objetivo principal y cuáles son nuestros objetivos secundarios. Dice, este paso consiste en fijar los 3 o 4 puntos que forman el esqueleto ideológico del contenido doctrinal de la sesión. Estos puntos doctrinales deben ser muy claros y precisos, pues forman el núcleo de informaciones que el destinatario debe asimilar. Como en cualquier sesión de cualquier clase, ¿verdad? Docente, pero en este caso que estamos enfocando a la catequesis, tenemos que tener en cuenta en mi sesión siempre el objetivo. Primero, lógicamente, el tema del que estoy dando yo, el objetivo. Y esas dos partes yo les aconsejo, nos los dieron una vez en algún curso, que lo pongamos en nuestra pared, ahí donde estamos dando nuestra sesión de catequesis. O sea, que el niño siempre vea el nombre del tema que está desarrollando y el objetivo principal o lo que se quiere llegar con ese tema, con el desarrollo de ese tema. Pero nosotros internamente tenemos que sacar una serie de objetivos particulares, es decir, una serie de puntos que yo debo de tomar en cuenta para que el niño conozca, para llegar a ese fin que sería, y que vamos a ver al ratito, que es el compromiso que va a desarrollar el niño. ¿Ok? Entonces, sacar lo que es el tema, el objetivo general y los objetivos particulares. Muchos catequistas complican sus sesiones por cargarlas de exceso de contenidos. Aquí viene algo muy importante, miren. Tanto no es correcto hacer una catequesis así muy ligera, como sería el término actual que decimos light, como también una catequesis que vamos a saturar de información. No, hay que hacerlo despacio. Ayer que di un tema presencial a catequistas les decía, oigan, ¿cuánto aguanta un niño? Bueno, de hecho a lo mejor algunos que entraron ahorita ya se salieron. Lo mismo, ¿verdad? En el caso de los niños mucho más. ¿Cuánto aguanta un niño de estar escuchando un tema, de estarlo analizando, etcétera? Y algunos me decían 20 minutos, media hora. Por eso es importante que el catequista no abrume lo que es el tema, que saque las ideas principales y que después agregue también otros elementos, como dijimos, que pueden ser juegos, dinámicas, actividades, en fin, una serie de cosas, porque tiene que estar divertida, en cierta manera. Claro, tiene que ser divertida nuestra sesión y eso va a depender de la edad, ¿verdad? Esto es muy importante que tenemos que considerar. Y luego dice, solamente que los destinatarios no llegan a digerirlo todo. Claro, si yo saturo de información, pues lo que va a pasar lógicamente es que no lo van a poder analizar. Dice, y desde luego no quedan muy motivados, porque la buena catequesis educa la fe concentrándose en lo básico. Yo tengo que analizar cuál es el tema que estoy desarrollando y en base a eso presentarlo. Y el número 5, este es un complemento, dice fijar la dinámica de inicio de sesión. Debemos elegir la técnica más apropiada para empezar la sesión según el objetivo y las circunstancias del destinatario. Bueno, aquí ya que estamos empezando a hablar acerca de ya propiamente cómo hacer la sesión,
Yo siempre les aconsejo en los cursos, cuando doy este curso de sesión, ya sea presencial o en línea, que hay que tratar de llegar antes a mi sesión como catequistas. A veces se nos hace tarde y si mi catequesis es a las 5 de la tarde, pues voy llegando exacto a las 5 de la tarde. Pero lo correcto es llegar, no sé, unos 20 minutos, media hora antes, para que cuando vayan llegando los niños yo los vaya saludando de manera particular, platicando con ellos, ¿verdad? No con la finalidad de averiguar su vida, pero en algunas ocasiones, pues los niños traen algunas situaciones personales, como dijimos, y a lo mejor me piden un consejo, a lo mejor me hacen una pregunta, y eso va a ser parte fundamental e importante también, porque acuérdense que ya dijimos que nuestra catequesis es a todo el grupo. Pero habrán ciertos casos, ciertas situaciones donde podemos ayudar a los niños de forma particular y es algo también muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí tenemos también lo siguiente. Hay que analizar un inicio de sesión. Es decir, analizar cómo voy a empezar mi sesión de catequesis. Lo más común, lógicamente, es empezar con una oración inicial y poco a poco, como decíamos, irlos involucrando en nuestras actividades. Luego dice leer el tema, bueno, ahí hay una caricatura ahí graciosa, leer el tema que vamos a desarrollar y precisar los datos que vamos a presentar. Hay una cosa que se utiliza mucho en cuestión administrativa que se llama checklist o lista de pendientes, donde es conveniente que si voy a hacer mi sesión, pues antes de empezar ya a trabajar, a lo mejor yo hago una lista de las cosas que se me ocurren que puedo tener en mi sesión. Ya alguien puede decir, no, pues voy a hacer la oración, voy a hacer lo que es la experiencia de vida, que ahorita lo vamos a analizar el día de mañana. Voy a hacer también lo que es profundización de la palabra, compromiso. Pero voy a hacer una dinámica, voy a hacer un juego, voy a hacer una actividad, voy a hacer una actividad en equipo. En fin, ir creando, ir haciendo cada día más rica nuestra sesión. ¿Ok? Y eso es un proceso que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y aquí hay algunos ejemplos. Dice, todo catequista debe leer algún libro sobre la vida de la iglesia, una revista de actualidad cristiana. Así dispondrá de muchos recursos. Eso, vamos a ver mañana lo que son nuestros recursos de catequesis. Dice, así dispondrá de muchos recursos para exponer con viveza y atracción en sus temas. Hay que preparar materiales, hermanos catequistas. Yo sé que a veces da un poco de flojera hacerlo, pero hay que ir preparando material. Puede ser mapas, audiovisuales, cartulinas gráficas, etcétera. El día de mañana les voy a enseñar cómo utilizar también lo que son el material digital. Vamos a aprender algunas cosas sobre el manejo de PowerPoint, cómo hacer un mapa mental, un mapa conceptual, etcétera. Ok, también vamos a verlo en el aspecto digital. Asegurarse de que el local esté arreglado y los aparatos técnicos funcionen bien. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué tal si llegamos nosotros y no funciona nuestra computadora? Si tenemos computadora o no tengo plumones para el pintarrón, etcétera. Entonces, todo esto hay que prevenirlo para que no nos vayamos a descontrolar, que de repente, imagínense que lleguemos, ya voy a trabajar y voy a escribir y no tengo plumones, algo pasó y no me dieron plumones. Entonces, en la posibilidad y en la medida de lo que nosotros podamos realizar, tenemos que llevar nuestro propio material. Me acuerdo una persona, y ayer lo platiqué en el curso presencial, hace tiempo en una comunidad, una persona decía, ustedes vienen aquí porque les pagan. No, al catequista no nos pagan, el catequista tiene una paga mayor, que es el cielo, ¿verdad? Me acuerdo lo que decía la Madre Teresa de Calcuta cuando le dijo un reportero, oiga, a mí ni con $1,000, ni con $1,000,000 vendría acá a curar a un leproso. Y la Madre Teresa decía, pues yo tampoco, yo voy por algo mayor, por una riqueza mayor. ¿Cuál? Pues el cielo. Así como catequistas tenemos que echarle ganas e ir a buscar el cielo. Vean cómo aquí hay un material didáctico, ¿verdad? Que es hecho con cartón. Y algo muy interesante que a veces se nos pasa es lo siguiente. Yo aconsejo siempre que cuando hagan su material didáctico, pues compártanlo con sus hermanos catequistas. Nada más hacerles ver que pues no lo vayan a dañar. Pero hay que compartir nuestro material. Qué hermoso es cuando en una comunidad los catequistas hacen trabajos y los van compartiendo a los demás, o sea, se lo van pasando para que sea útil ese material didáctico para todos, porque somos una comunidad de catequistas y también tenemos que luchar por esa unidad de catequesis. Luego aquí nos da otra idea, estas son solamente ideas, ya mañana vamos a ver cosas más en concretos. El 9 dice, elaborar un esquema escrito del contenido que no supere 2 páginas. A este aspecto vamos a dar un consejo muy práctico. Es normal
Que los catequistas nos preocupemos de escribir las ideas, lo que les decía, hacer una lluvia de ideas, un checklist. También preparar algunos ejemplos, pero damos más importancia a las primeras y no debería de ser así. Por esta razón las sesiones resultan aburridas. Es decir, ¿qué ocurre acá? Hay que tratar de dar importancia a todos los puntos en general, pero habrán algunos puntos que son más importantes en tu sesión y que habrá que darle un poquito más de énfasis. Eso con la práctica tú lo vas a ir desarrollando. Y aquí hay un consejo, no es que lo vayan a hacer igual, dice, es una sugerencia. Primero se escribe el esquema de las ideas, o sea, sacar unas ideas con un color, por ejemplo azul, y después escribimos con una pluma de otro color, por ejemplo rojo, la dinámica para iniciar sesión. Es decir, utilizar varios colores para que sea más fácil identificar lo que es mi lista de puntos de mi sesión. Finalmente veremos nuestra sesión como a vista de pájaro y constataremos si hay muchos espacios azules o rojos. Es una idea nada más, donde tú puedes ir plasmando los puntos que vas a desarrollar en tu sesión. Y aquí me sugiere que puedo usar dos colores de pluma para que localice yo las partes más importantes de una manera más rápida. Ahora, aquí ya es el momento de dar la sesión de catequesis. Bueno, resulta que llega un momento en que ya hay que desarrollar nuestra sesión de catequesis. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, es el momento en que el catequista en nombre y como enviado de la iglesia anuncia el mensaje del reino. Este momento, como lo dijimos hace un rato, puede ser desarrollado en varias sesiones, pero sin olvidar integrar esos elementos que son indispensables. ¿Cuáles son los elementos? El primero es el nombre del tema, ya lo dijimos. Establecer el objetivo y colocarlo en un lugar visible. Si yo, por ejemplo, tengo un pizarrón, aquí estamos poniendo el ejemplo de un pizarrón verde, que a lo mejor ya no todos tienen, o un pintarrón. Se recomienda que el tema vaya aquí, miren, en la parte de arribita. Ustedes lo pueden imprimir en una cartulina, lo pueden poner a lo mejor en una serie de hojas impresas y ahí van a poner ustedes, si gustan, el nombre del tema. ¿Por qué es importante que esté siempre el nombre del tema? Porque a nosotros mismos como catequistas a lo mejor nos ha pasado que estamos hablando de un tema y cuando nos damos cuenta ya estamos hablando de otro. En cambio, cuando yo estoy viendo ahí el nombre del tema, el objetivo nos va a servir a nosotros mismos para regresar a ese tema y no salirnos del mismo. Además de que el niño va también a concentrarse en el nombre del tema y el objetivo para tratar de alcanzarlo al final. ¿Qué otro análisis o otro punto tenemos que tomar en cuenta? La experiencia humana. ¿Qué es eso de experiencia humana? Bueno, con esto ya vamos a ir terminando el día de hoy. Es una hora por sesión. Mañana vamos a continuar, Dios mediante, con la segunda parte. Dice, la experiencia humana, si lo saqué del directorio general de la catequesis, del primer directorio, dice, la experiencia ejerce diversas funciones en la catequesis, a la luz de las cuales la existencia misma debe ser siempre debidamente valorada. ¿Qué hace la experiencia humana? Hace que nazca en el hombre interés, interrogantes, esperanzas e inquietudes, reflexiones y juicios que confluyen en un cierto deseo de transformar la existencia. Es tarea de la catequesis procurar que las personas estén atentas a sus experiencias más importantes, ayudarlas a juzgar a la luz del Evangelio las preguntas y las necesidades que de estas experiencias brotan. Educar al hombre a vivir la vida de un modo nuevo. De esta forma la persona será capaz de comportarse de modo activo y responsable ante el don de Dios. Bueno, parte fundamental de nuestra sesión de catequesis es la experiencia humana. Es decir, ¿qué dice para mí el tema? Vamos a suponer un ejemplo concreto voy a dar el tema del amor de Dios. Antes de dar el tema, bueno, voy a sacar a lo mejor el tema, como ya dijimos que es el amor de Dios. Voy a sacar el objetivo, se me ocurre ahorita que el joven, que el niño aprenda que tanto nos ama Dios. Pero aquí viene la experiencia de vida y esto es algo muy personal primero para ustedes, para nosotros catequistas. ¿Qué dice o qué significa para mí el tema que voy a desarrollar? En este ejemplo que estoy citando ahorita, ¿qué significa para mí el amor de Dios? ¿Qué ha significado para mí? Como ahí les mencionaba, hay una frase muy interesante que dice que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo dar un tema o cómo desarrollar a los niños un tema si antes no me lo he profundizado yo, si no he antes analizado yo el tema para poderlo desarrollar? Entonces, en este ejemplo que estoy manejando, tengo que hacer un análisis interno de decir, bueno,
para mí, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cuál ha sido mi experiencia de vida? Es decir, cómo yo he experimentado este tema en mi propia vida. Y en base a eso, yo voy a tener una idea de cómo poder proyectar este mensaje hacia nuestros niños, hacia los jóvenes. Entonces, de hecho, eso es algo muy interesante. Ojalá lo analicemos y me dé a explicar. Es tan enriquecedor desarrollar la sesión que no solamente va a servir para que yo pueda dar la sesión a los niños, sino que me va a servir a mí en mi vida humana propiamente y en mi vida espiritual. Porque cuando yo desarrollo mi sesión, cuando me pongo a desarrollar lo que voy a aplicar, pues tengo que hacer este ejercicio precisamente de análisis de qué dice para mí o qué significa para mí el tema. Voy a tener que leer la palabra de Dios. Voy a tener que profundizar en el mensaje de la palabra y precisamente al final, que lo vamos a ver mañana, sacar un compromiso de vida. Pero no solamente es el compromiso para el niño, para el joven, lo cual pues es la idea principal, sino también para nosotros debemos de sacar un compromiso de vida, es decir, que esta sesión de catequesis inicialmente me sirva a mí como catequista, me sirva para enriquecerme yo y así después enriquecer a mis niños, a mis jóvenes. Y aquí hay otro punto importante de la experiencia que es lo que vamos a terminar el día de hoy. La experiencia ayuda a hacer inteligible el mensaje cristiano, o sea, a que se pueda entender, a que se pueda aplicar, a que se pueda hacer algo que se pueda analizar. Esto se ajusta al modo de obrar de Jesús, que se sirvió de experiencias y situaciones humanas para anunciar realidades escatológicas y trascendentes e indicar a la vez la actitud ante ellas. En ese aspecto, la experiencia es mediación necesaria para explorar y asimilar las verdades que constituye el contenido objetivo de la revelación. ¿Qué ocurre acá? Mi experiencia tiene que servir y tiene que estar acorde a Dios. Analizamos algo que es muy importante, fíjense. ¿Cómo daba Jesús el mensaje? Bueno, él lo daba a través de parábolas, que eran como una especie de cuentecitos. Imagínense, en ese tiempo, pues lógicamente no existía lo que existe actualmente, la tecnología, el internet. Y aquí saco algo muy importante que nos puede servir también para nuestra sesión. Todos carecemos de algo, pero también todos tenemos algo en cuanto a ciertas facilidades, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo dibujar, yo no sé dibujar, ¿verdad? Si hago un dibujo, le tengo que poner el nombre del dibujo porque no se entiende. Pero tenemos que buscar los medios necesarios para suplir esa carencia que podamos tener. Por ejemplo, en el caso mío de dibujar, pues bueno, me voy a internet, bajo una imagen, etcétera. Hay que aprender, si alguien no está acostumbrado, ¿verdad? He dado catecismo a algunos catequistas que a veces pues les dificulta un poco la tecnología. Pero es necesario que aprendan ustedes a utilizar herramientas tecnológicas también. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos a los tiempos actuales. Hay una cosa que se llama mass media, que son los medios masivos de comunicación. Y nuestros jóvenes, nuestros niños están saturados de esto, del Facebook, del correo, de lo que es el internet, de lo que son las redes sociales. Y necesitamos nosotros actualizarnos también para llevar este mensaje, porque si no el niño a lo mejor no nos va a preguntar algo y nosotros no sabemos nada sobre eso. Entonces tenemos que estar en constante actualización. Lo menciono porque aquí dice que hay que ver cómo obraba Jesús. Jesús daba su catequesis o su evangelización con parábolas porque era lo que tenía a la mano, ¿verdad? Como dijimos, en ese tiempo no había internet, etcétera. Nosotros tenemos a la mano otras herramientas. Aquí nos hace una pregunta, aquí vamos a ver, hay una persona que nos pregunta. Vamos a ver qué nos preguntaron. Dice, a veces imprimo dibujos según el tema que dará en mi clase. Ok, perfecto, ahí a la hermana Selene, qué bueno, que hay que usar precisamente las herramientas. Y déjeme decirle algo, mañana vamos a utilizar algunas herramientas digitales. Les voy a explicar, por ejemplo, cómo imprimir un cartelón grande para que sea más fácil de presentar en una sesión de catequesis. Así que mañana también va a ser muy interesante. Acuérdense que todas estas sesiones que vamos a hacer con mucho gusto son a las 4 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. Ahorita son ya las 5:05 y vamos a terminar el día de hoy. Entonces vamos a terminar con este último punto. Dice,
Inciso C, perdón. Estas funciones indican que la experiencia asumida por la fe viene a ser en cierto modo habitado en el que se manifiesta y realiza la salvación. Entonces decíamos en el punto anterior que pues nuestro Señor Jesucristo utilizaba las parábolas, ¿verdad? Si nosotros tenemos otras herramientas, pues hay que usarlas. En la que Dios, de acuerdo con la pedagogía de la encarnación, se acerca al hombre con su gracia y lo salva. Vean qué interesante, ya para ir terminando. El catequista debe de ayudar a la persona a leer de este modo lo que está viviendo para descubrir la invitación del Espíritu Santo a la conversión, al compromiso, a la esperanza y así descubrir cada vez más el proyecto de Dios en su propia vida. Recuerden, ya para terminar vamos a hacer este análisis. Estamos viendo hoy lo que es la parte básica de una sesión de catequesis. Mañana todavía vamos a empezar ya propiamente con lo que son los pasos de la sesión. Pero hoy fue más bien para concientizarnos, para analizar que nuestra labor catequética es muy importante. No somos dignos, ¿verdad? Dios ha permitido que seamos catequistas, pero tenemos que hacer las cosas con excelencia, tratar de hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, lo mejor posible. Y como dijimos en un principio, no esperar a lo mejor grandes resultados, porque esta es una obra de Dios. Nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Solamente de Dios, pero es una obra de Dios. Dios es el que va a hacer que dé frutos el día de mañana. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos, eso no quiere decir que no tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, al contrario, hay que tratar de hacer las cosas siempre lo mejor posible para poder entonces, pues haber hecho nuestra parte y dejarle a Dios todo lo demás. El día de mañana vamos a ver ya lo que es los diferentes temas, iluminación, memorización. Vamos a ver los puntos principales, el desarrollo del tema, etc. Bueno, mañana va a ser muy interesante porque aparte de esto les voy a explicar cómo utilizar, por ejemplo, elementos de PowerPoint para que hagan ustedes también sus diapositivas. Así que también lo vamos a ver en el aspecto un poco digital. Bueno, que Dios les bendiga, les agradezco su tiempo a las personas que se agregaron. Ojalá nos vean mañana a las 4 de la tarde, hora del tiempo del Centro de México, para que veamos la segunda parte y el día martes veremos la tercera parte de la sesión de catequesis. Me ponen acá que nos hayan ayudado mucho las dinámicas, vamos a ver qué nos pusieron. Ok, gracias, muy amable, perfecto. Gracias, muy amable, qué bueno que les ha servido las dinámicas. Les comento ya para terminar que tenemos un canal que se llama Mr. Teacher Gabriel, que está en YouTube. Aquí está este canal de Mr. Teacher Gabriel. Y ustedes pueden encontrar aquí lo que son una serie de cursos. Vean todos los cursos que hay que he grabado, completamente gratuitos. Lo que es catequesis integral, curso en línea, sobre el catecismo, técnicas didácticas, el labor de catequesis. En fin, son un montón de cursos que ustedes pueden accesar de forma gratuita. Además de lo que decía aquí la hermana Selene, gracias, muy amable por recordarnos, lo que son una serie de dinámicas que he grabado. Esperemos en próximos días grabar más dinámicas. Aquí hay muchas dinámicas, hay diferentes cursos. Aparte aquí he subido cursos sobre informática, ¿verdad? Curso de PowerPoint, etcétera. Entonces les invitamos, si gustan, a suscribirte, es completamente gratis. Solamente tienen que dar clic aquí en la suscripción y dar clic aquí en la campanita para que ya puedan tener acceso a todo este material que con mucho gusto está a su disposición en el canal de Mr. Teacher Gabriel. Bueno, muy bien, pues lo dejamos hasta ahí. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos mañana. Ojalá se puedan conectar. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Ahí la hermana Luz, muchas gracias por esta clase. Gracias, muy amable, para servirle. Mañana va a estar mucho más interesante porque mañana dijimos que vamos a ver también el aspecto digital y vamos a ver en concreto cada uno de los otros puntos que hay que considerar para nuestra sesión de catequesis. Vamos a aprender también a hacer dinámicas. Eso va a ser muy interesante. Cómo podemos desarrollar una dinámica. Que Dios les bendiga y ojalá lo compartan para gloria de Dios, para que mañana otras personas se agreguen en línea por si hay algún comentario o si no lo pueden ver diferido. Saludos, que tengan una excelente tarde. Bendiciones.